Bienvenidos a otro video de Sin Vueltas. Hoy así es, vamos a hablar de trabajo. Quédate hasta el final porque te vamos a dar un montón de data con respecto al trabajo en Italia. Estoy seguro que te va a interesar. Empezamos por condiciones. Con respecto a las condiciones, esto es lo que hay que tener en cuenta sí o sí. Primero que nada, vamos a necesitar los papeles. ¿A qué me refiero con esto? Lo único que vamos a necesitar es carta de identidad o un permiso de soggiorno. Recuerden que no nos sirve el recibo del trámite para hacer el permiso de soggiorno, sino que directamente nos sirve, una vez finalizado el trámite, la tessera, la tarjetita que nos dan. Exacto. Con eso vamos a poder empezar a solicitar trabajo sin ningún problema. Hay algo muy importante que es el tema idioma. Hay mucha gente que viene y no lo piensa bien y se tira la pileta con todo pensando que no es importante, pero la verdad nos dimos cuenta que es súper importante. Al menos si te cuesta mucho o pensás que te va a llevar mucho tiempo, lo ideal es venir, aunque sea con una base, como por lo menos para tener en los trabajos básicos poder ingresar rápidamente. Ya cuando empieces un poco más a hablar con fluidez y eso y puedas tener una entrevista, por ahí ya saltes un paso más y tengas un trabajo profesional. Nosotros vinimos sin una palabra de italiano y la verdad que a la hora de buscar trabajo eso fue una barrera enorme. Papà, tu sei un pazzo, vatti de qui. Con el tiempo empezamos a tener una fluidez un poquito más normal y se nos hizo un poquito más fácil, pero al principio fue horriblemente difícil. Así que esas son las dos condiciones que tenemos que reunir para poder empezar a buscar trabajo. Primero, estar legal y luego tener el idioma, por lo menos hacerse entender y entender qué es lo que te están diciendo. Continuamos con el currículum. Recuerden que en este caso vamos a usar una versión europea, se la vamos a dejar en la descripción para que puedan descargarlo y lo que van a tener que hacer es transcribirlo a esta versión. Y una vez que tenemos todo esto, papeles, idioma y el currículum ya hecho, la primera pregunta que se nos viene en la cabeza es, bueno, estamos en Italia, ¿qué hacemos? ¿Dónde buscamos trabajo? Y para hacerlo hay un montón de maneras. Una de ellas es la más común, que es imprimiendo nuestro currículum, ir negocio por negocio, simpáticos siempre, con alegría, entregar nuestros currículums y esperar a que nos llamen. Hay que tener en cuenta que el primer trabajo que tengamos tal vez no sea el más adecuado, tal vez no sea el que nos guste, tal vez no sea el que venimos a buscar, pero nos va a dejar romper el hielo, generar nuevos vínculos, conocer gente y, ¿por qué no tal vez llevarnos hacia nuestro próximo trabajo? Hay una app que es muy buena que se llama InfoJobs, que se la pueden descargar, cargan su currículum y empiezan a buscar trabajo y desde esa app se envían el currículum a cada empresa, a cada local, a los restaurantes, a donde ustedes quieran. Además de esa app existen varias páginas web que se las vamos a dejar en la descripción para que puedan ir chequeando qué tipos de trabajo hay, qué se solicita, qué no, cuánta remuneración tiene. Y hay algo que no muchos conocen, que descubrimos hace no mucho, que existen unas oficinas que pertenecen a las iglesias donde ayudan al inmigrante a insertarlos en lo que es el tema de empleos. Uno va, se presenta con su currículum, le toman una pequeña entrevista más o menos para ver su nivel de italiano, para ver cuál es su orientación, cuáles fueron tus experiencias y en base a eso te ayudan a buscar tu trabajo ideal o un primer trabajo para poder empezar. Lo fundamental en esto es no quedarse quieto. Hay que tomar la búsqueda de trabajo como un trabajo. Tal vez organizar el día, a la mañana empiezo a mandar mails, empiezo a mandar currículums, relleno estos formularios que dan las páginas web. Por la tarde salgo a repartir mis currículums y así poco a poco nos vamos insertando en el tema laboral. Y ahora vamos a hablar de aquellos empleos que podemos conseguir de manera rápida. Son esos empleos que con mínimos requisitos, solamente estando legal, hasta sin siquiera el idioma, podés llegar a conseguir. Tal vez no sean de tu agrado, pero los podés hacer enseguida. De hecho, nosotros laburamos en Globo 6 meses y nos fue bastante bien. Esos empleos son Globo, Just Eat, Deliveroo. Hay un montón de empresas que directamente toman gente
porque hay muchísima demanda de estos laburos y entras solamente con el requisito de ser ciudadano o tener tu permiso de soyorno. Lo podés hacer en bicicleta, en moto o en auto. Lo ideal es en bicicleta, ya que no consumís nada, no tenés costos. Una bicicleta usada puede estar entre los 40 y los 60 euros en muy buenas condiciones. De hecho, nosotros compramos 2 por 80 euros. Y básicamente trabajás cuando querés. Vos prenotás una hora y la trabajás. Calculo que la primera pregunta que se te viene a la cabeza es ¿cuánto podés ganar en Globo? Nosotros te podemos decir qué es lo que hacíamos nosotros. Nosotros trabajábamos un promedio de 3 horas diarias, de lunes a domingo, pero siempre 3 horas. Trabajábamos en la zona donde vivíamos. Nosotros vivíamos muy cercano al centro. Y sacábamos un promedio de 600 euros cada uno. Solamente trabajando 3 horas diarias. Obviamente con todas estas empresas uno tiene que tributar, o sea, pagarle al Estado, pero directamente te lo descuenta la empresa. Es un 20% del bruto de lo que vos haces. Sin contar obviamente las propinas son para vos, eso te lo da la gente y ayuda bastante. Lo bueno de este tipo de trabajos es que es súper fácil, o sea, únicamente, como decía Sebas, con tu carta de identidad, tu permiso de soyorno, simplemente te inscribís en la página de Globo, Jatsit o todas este tipo de empresas, vas a una entrevista, que en realidad no es una entrevista, no te preguntan nada exclusivamente a vos, sino que más que nada una charla explicativa, te entregan la caja, te entregan para el soporte del celular y de ahí te subís a tu bici, prenotas las horas y empezás cuando vos quieras. O sea, es algo al instante. Después, siguiendo con esta línea de trabajos rápidos, tenemos Badante, que es muy solicitado. Son personas que cuidan ancianos, simplemente eso. Hay infinidad de variables, te llaman solamente los fines de semana o te dicen, bueno, este mes quiero que cuides a mi padre, a mi madre, a mi tía, etc. Eso es relativo a quién te está contratando. Otros tipos de trabajos que son fáciles de encontrar y rápidos son los que corresponden al área de gastronomía. Como por ejemplo lavacopas, ayudante de cocina, camarero, todo ese tipo de trabajos. Tal vez para ser camarero necesites un poquito más de italiano, pero la gran mayoría no son muy estrictos con ese tema. Así que es uno de los trabajos más buscados y más fáciles de encontrar. Estos últimos dos, tanto Badante como todo el sector gastronómico, tienen un promedio de sueldo de entre 5 a 8 euros la hora. Puede haber excepciones, pero no son las más comunes. Ahora charlemos de los trabajos informales o en negro. Cabe destacar que este tipo de trabajos, por lo menos acá en Italia, no son muy abundantes porque corren muchas multas para aquellos que te contratan, más que nada. Entonces es muy raro conseguirlos, pero no es imposible. Este tipo de trabajos se encuentran de boca a boca, de conocer a gente, de charlar, de que te conozcan. La mayoría de los casos son trabajos temporales o simplemente por temporada, como ayudante. En nuestro caso particular, antes de hacernos ciudadanos, teníamos un periodo donde no teníamos papeles, estábamos en calidad de turistas y como teníamos mucho tiempo libre, lo que hicimos fue buscar voluntariados. O sea, no cobras nada, pero te podés hacer de mucha gente conocida. Vas hablando con gente, vas conociendo, te van recomendando y te sirve un poquito para pavimentar el camino hacia un trabajo. De hecho, nosotros tuvimos trabajo informal, o sea, negro, gracias a eso. O sea, nos fuimos haciendo conocidos, logramos un trabajo temporal, pero nos dejó bastante conformes. Este trabajo era en un club de fútbol, donde básicamente teníamos que hacer el mantenimiento y la limpieza. Por suerte pudimos entrar los dos y obviamente era doble sueldo. Cobrábamos el mínimo, 5 euros por hora, pero nos ayudó bastante.
los profesionales. Italia es uno de los países que tiene más demanda para todo este tipo de trabajos, ya sea médicos, abogados, arquitectos, ingenieros civiles, freelancers, todo lo que es el sector tecnología también tiene, bueno, en este momento está en un boom. Todo lo que es freelance, todo lo que es marketing digital, programación, resumiendo todo lo que tiene que ver con la tecnología. Hay un tema muy importante que es la homologación del título universitario. Italia no valida ningún título universitario fuera de su país, ni de la Unión Europea, ni de Latinoamérica, ni de ningún lado. Hay algo muy importante que todo el mundo se pregunta siendo profesional una vez que llega a Italia, que es cómo hacer para homologar el título. Esto es un poco complejo, ya que depende de la carrera, va a depender lo que demore tu homologación. A su vez también va a depender los costos, pero no es algo imposible. Una vez que se llega a Italia, se debe ir a cada organización para poder consultar tiempos y costos con respecto a cada profesión. Pero que quede claro que no es algo imposible. Si uno quiere realmente ejercer su título profesional en Italia, es posible. Bueno, y ahora se viene lo bueno. Condiciones laborales. Todos esos detalles que uno puede ir comparando con su empleo actual. En Europa, como mínimo, si vos empezás un trabajo formal, tenés 4 semanas de vacaciones al año. Y eso sin incluir feriados nacionales. O sea que, además de los feriados nacionales, vos vas a tener 4 semanas, o sea, un mes para disfrutar de tus vacaciones. Además, las horas laborales son en promedio 40 horas semanales. Esto quiere decir que si vos trabajas de lunes a viernes son 8 horas diarias. Lo normal. Hay que tener en cuenta que acá es súper normal no trabajar los fines de semana, que siempre sea de lunes a viernes. Pueden haber excepciones, ¿no? Siguiendo con esta línea, venimos a los sueldos. Los sueldos mínimos son de 800 euros y van hasta un máximo en las categorías más normales de 1.200 a 1.300 euros. Este fue el video de hoy, espero que les haya gustado y que les haya servido. No te olvides de darnos un me gusta, dejarnos un comentario acá abajo, cualquier tipo de consulta, también podés compartirlo en tus redes. Y, muy importante, suscríbete. Así que hasta la próxima. ¡Ay, se me subió un dedito! ¡Te hice cuernito!